días, un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. A través de la pantalla de Palenque TV. Usted nos puede encontrar en 6.1 en la señal abierta y también en todos los cable operadores. Estamos en absolutamente todos ellos. Además, también tenemos presencia en el satélite Tupac Katari, lo que nos permite llegar a todos los rincones del país. Y por supuesto también estamos en el ciberespacio gracias a nuestro canal de YouTube Economía para Todos, Palenque TV, donde también usted puede encontrar este programa y por qué no también la repetición, la reprogramación de aquellos programas que por supuesto han tenido muchísima audiencia. Hoy les planteamos un tema que nos parece fundamental, muy importante a propósito de ciertas coyunturas que se viven, ¿no es cierto? Vamos a hablar hoy de deuda inteligente versus deuda tóxica. ¿Qué tal esa palabra? Muy de moda eso de la toxicidad. ¿Cómo romper ese círculo? Y para ello, por supuesto, hemos convocado a un experto en temas financieros, experto en banca, Franz Huarachi, que nos acompaña en esta oportunidad. Franz, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presencia, gracias por aceptar esta invitación que te hemos realizado aquí en el programa. Y voy a saludarte nuevamente con esta pregunta. ¿Un préstamo positivo o deuda buena puede definirse como un préstamo que no duela pagar o un préstamo que te ayuda a generar más valor agregado a tu economía a largo plazo? Un saludo cordial, Franz. Buenas noches, Jaime. Primero, muchas gracias por la invitación, como siempre, y con el mayor agrado pues para compartir algunos, yo diría tips más que conocimiento, porque la verdad es que el tema de la deuda es un tema cotidiano que todos lo vivimos, ¿no? Entonces, ya para responder de manera puntual tu consulta, estimado Jaime, la deuda, ¿no? No es buena ni mala, porque al final la deuda es una necesidad. Entonces, en ese sentido, una deuda buena, como tú lo mencionabas, utilizaste una palabra o una frase que es el valor agregado. Es una parte de una deuda que podemos llamarla como deuda buena, entre comillas, es decir, toda deuda debería tener dos objetivos, ¿no? Y un poquito, voy a hacer acá un paréntesis para ir un poco más atrás, porque es bueno contextualizar, Jaime. La pregunta es, ¿por qué nos prestamos dinero? ¿No? Entonces, cuando uno se presta dinero, hay una necesidad. Puede ser una necesidad de satisfacer no sé, mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, cuando uno compra un techo o una casa, una vivienda, quiere lograr un techo propio y quiere mejorar la calidad de vida para su familia, para el hogar. Entonces, genera no solo un valor agregado, sino genera una calidad de vida, ¿no? Mejora la calidad de vida para cualquier persona que quiera prestarse. O un crédito de consumo, ¿no? Es decir, un refrigerador, una cocina, un televisor, que está orientado a mejorar esa calidad. Entonces, ese es un aspecto. Y el otro aspecto que tú lo mencionas es el valor agregado. Eso ya es desde un punto de vista mucho más comercial, si vale el término, porque cualquier préstamo que nosotros realicemos para invertir en nuestra actividad económica, ya sea como un emprendedor o una empresa que se presta dinero, es para hacer trabajar ese dinero, así lo llamaremos así. Al hacer trabajar, está generando valor agregado. Entonces, esos son los dos conceptos bien, digamos, puntuales para lo que es un préstamo bueno, si quieres verlo así. Perfecto, pero como todo en la vida siempre hay un versus, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo identificar cuáles son esos indicadores que nos marcan que una deuda se está convirtiendo en una deuda tóxica? Muy bien, entonces la deuda tóxica, que es el antónimo, digamos, de deuda buena, se convierte cuando es insostenible de poderla pagar, ¿no? ¿Y cuándo se convierte insostenible? Hablamos de dos conceptos, generar valor agregado y generar calidad de vida. Si yo me presto descuidando esos dos propósitos, es decir, prestarme porque quiero aparentar, no sé,
en comprarme un auto último modelo cuando en realidad no me va a mejorar la calidad de vida ni menos generarme valor agregado, más bien me va a generar costo, se va a convertir en una deuda insostenible, ¿no? Y al final me va a costar pagarla. Entonces, esta insostenibilidad lo podemos ver en indicadores, digamos, clarísimos, como que ya el gasto de mi deuda ha superado mi capacidad de pago o mi capacidad de los ingresos, ¿no? Entonces se convierte en un problema una deuda tóxica. Y a veces es una espiral que va creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un problema con una entidad financiera o un prestamista, entonces acudo a otra instancia para prestarme dinero o a otra entidad financiera para tapar, pondré entre comillas esto, un hueco, digamos, y prestarme más. Entonces va creciendo de forma espiral, ¿no? Es como una espiral que va creciendo y voy dando vueltas en ese mismo sentido. Entonces, en ese sentido se convierte en una deuda, digamos, que nace como buena, pero en realidad es una deuda tóxica, como tú lo denominas. Y al final es una deuda insostenible, ¿no? Ahora bien, una señal, para poner en esos términos, podría ser, por ejemplo, que ya el pagar ese préstamo, crédito, deuda, ya ha superado un 40%, 50% de mis ingresos. Esa podrá ser una primera señal, si se quiere, para darnos cuenta de dónde estamos pisando en este terreno financiero. Sí. Por ejemplo, la deuda de consumo, que yo hablaba, cuando hablamos de deuda de consumo es de libre disponibilidad. Uno puede prestarse ese dinero y puede invertir en lo que le parezca mejor, digamos, en ese momento, ¿no? Y esa deuda, ¿no? O la deuda de vivienda, ¿no? Tiene incluso estadísticamente establecido porcentajes que tenemos que destinar para ese pago en función al ingreso que tenemos. Entonces, está entre un 20 y un 30%. Ya un 40% para este tipo de deuda supera, digamos, ese valor y por tanto se puede convertir en una carga un poco pesada, lo llamaremos así. Eso es para ese tipo de deudas. Pero cuando hablamos de deudas comerciales, lo llamaremos así, que están destinados a generar valor agregado dentro de una microempresa o una pequeña empresa o una MIPE o una empresa o una gran empresa, estos porcentajes son relativos. O sea, no puedo decirte el 40% está por encima. Nosotros, por ejemplo, en algunas entidades microfinancieras, incluso se llega hasta el 70-80% del ingreso disponible, ¿no? Para pagar la obligación, después de haber cubierto todos los gastos operativos, haber cubierto todos los gastos de alimentación, de transporte, de educación y todo lo demás. Sobre ese disponible neto, lo llamaremos así, se puede llegar a cubrir con una obligación hasta un 70%. Entonces, como te decía, hay que separarlas en dos. Deudas de consumo, deudas de vivienda, que son regulares, de largo plazo y de libre disponibilidad, como es el de consumo, ¿no? Entonces, justamente por esas características, está hasta un 30% de lo que se genera como ingreso disponible. Deudas para generar valor agregado en empresas de comercio, servicios o producción, o en microempresas de las mismas unidades productivas, comerciales o de servicios, puede llegar hasta un 70%. Excelente. Alguien dice por ahí, Franz, que lo malo de una deuda es que al final hay que pagarla, ¿no es cierto? Bueno, vamos encontrando de repente algunos métodos para cancelar ese préstamo que nos hemos hecho. Hay un método que he escuchado que parece efectivo, tú me confirmarás aquello, que es el método bola de nieve, que tiene que ver con ir pagando de repente los créditos con una menor tasa de interés para ya ir asumiendo más retos y pagarlos de mayor interés. ¿Es así? ¿Se puede denominar así? No, creo que hay que diferenciar. O sea, son modalidades de pago, lo que tú estás hablando, Jaime, y es buenísimo. O sea, tu pregunta está excelente para diferenciar y ver cuáles son las ventajas y desventajas, no para la entidad financiera, sino para el prestatario. ¿Por qué? Porque al final, quien paga
el precio por el dinero que se presta, lo llamaremos así, el precio es la tasa de interés del préstamo. Quien va pagando eso es el prestatario. Entonces, ¿cómo se distribuye esto? Desde el primer día que una persona se presta dinero, hay un tamaño de capital, digamos, no sé, nos imaginaremos un cuadradito, ¿no? Ustedes pónganle el tamaño que quieran. Si no pago o no disminuyo ese cuadradito en el tiempo hasta que disminuya y desaparezca, es decir, hasta que termine el préstamo, voy a pagar más intereses. Mientras, o sea, es tan simple como esto, mientras el cuadradito se mantenga en el mismo tamaño, voy a seguir pagando interés. Cuando tú hablas de una cuota, al final eso se llama la cuota balón, que sí existe como una modalidad de préstamo. Es decir, yo me puedo prestar, voy a poner un ejemplo, 10.000 bolivianos con cuota balón, es decir, pagar al final del periodo de vencimiento. Digamos que me estoy prestando a 6 meses para que no sea muy largo. Esos 10.000 bolivianos los tengo que hacer trabajar en los 6 meses y al día 180 tengo que devolver los 10.000 bolivianos más los intereses, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a pagar interés de 10.000 bolivianos por cada día que va pasando en los 180 días, que son 6 meses. Y no va a disminuir el interés, voy a seguir pagando el mismo interés porque el capital no ha disminuido, ¿no? Esa modalidad de pago que existe, por ejemplo, hace más caro a un préstamo. ¿Por qué? Porque si yo esos 10.000 bolivianos voy a pagarlo en cuotas de capital más interés, o sea, voy a ir devolviendo una partecita de los 10.000, de tal manera que al día 180 voy a pagar el capital. No sé, voy a poner un número, digamos que son casi como 1.500 bolivianos por mes de capital más el interés. Entonces, cada mes voy a ir pagando, ¿no? 1.500 de capital más el interés, digamos que son 1.800 cada mes. Al final el interés que voy pagando va a disminuir porque voy a ir pagando el interés sobre el saldo. Cada vez va a ser menos el saldo y voy disminuyendo. O con cuotas fijas, que es lo mismo, voy pagando capital, ese cuadradito que les dije que se imaginen, va a ir disminuyendo en los 6 meses. Por tanto, al sexto mes desaparece y no ha sido tan pesado como mantener esos 10.000 por los 6 meses, que es lo que mencionabas tú, que se llama la cuota balón. Entonces, existe esa modalidad. Al principio uno no siente porque estás pagando solo el interés y te parece muy poco, pero si al final sumas todo lo que has pagado, el interés que has pagado es alto. Y no es conveniente, no es recomendable esa modalidad. Entonces, al momento de adquirir la deuda, ¿cuál es el factor fundamental que tiene que pensar, ver, analizar el prestatario? Lo primero que tienes que hacer para prestarte es ver cuánto realmente tienes en tu bolsillo, digamos así, cada mes o cada cierto periodo de tiempo que tú estás eligiendo pagar, ¿no? Para hacer frente a esa obligación. Si tú tienes 1.000 bolivianos, ¿no? Y tienes que pagar una cuota de 500 bolivianos, entonces puede ser que si es un crédito de consumo o de vivienda, te sea muy pesado porque vas a tener que devolverlo en un periodo de tiempo muy largo, en el caso del hipotecario, ¿no? Y es probable que se te presenten obligaciones que te van a desfasar esa capacidad de pago que tienes, de los 1.500 al préstamo, ¿no? Y puede ser que en algún mes te complique. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ver eso, cuánto tienes. Es recomendable que, o sea, tengas de los 1.000 bolivianos que tienes en el bolsillo, estoy poniendo un número hipotético, para pagar deberías elegir una cuota de 40, no sé, 40, 50, ¿no? Si tienes una actividad propia, es probable que puedas pagar incluso hasta 600 de los 1.000 bolivianos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú estás haciendo trabajar ese dinero y va generando más, o sea, va generando valor agregado. Esa es la diferencia. Pero si yo me presto para consumir en un televisor o en un refrigerador o en una casa, entonces no está generando valor agregado, lo que está mejorando mi calidad de vida y por tanto puede hacerse pesada en algún momento si es que yo estoy eligiendo, no sé, en vez de un televisor que quiero el último modelo o una casa que está por encima de mis posibilidades de pagar, pero yo la quiero, entonces ahí estoy generándome problemas, ¿no? Esa es la diferencia.
o incluso en la vida, digamos, real, hay necesidades para mejorar la calidad de vida. Yo he puesto solo 2 ejemplos, el tema del consumo y el tema de la vivienda. Hay algo que no existe mucho en nuestro país, que es el crédito educativo. En muchos países existe ¿no? Pues uno se presta, ¿no? Para, ya no es para mejorar, bueno, es mejorar la calidad de vida a futuro, porque me voy a prestar para capacitarme, estudiar y salir profesional, y luego voy a pagar con el trabajo que espero tener a futuro, la obligación que estoy generando, ¿no? Entonces, son diferentes modalidades en las que nada es absoluto, es relativo. En todo caso, la sugerencia, bueno, la educación para muchos es una inversión. Para algunos creo que consideran que es un gasto, pero la educación puede representar una inversión en función a futuros probables. Ahora, la regla, y esto ya para ir finalizando, Franz, será en todo caso generarme un préstamo siempre para invertir y no para gastar, para darme un gran viaje, por ejemplo. ¿Es así o hay algunas variables en ese aspecto? Nuevamente, es decir, hay prioridades que cada familia, cada persona o cada unidad productiva tiene, ¿no? Entonces, lo recomendable, es decir, es prestarse para generar valor agregado. Es hacer trabajar ese dinero y con la misma actividad, con el mismo dinero que va trabajando, si quieres verlo así, vas a pagar la obligación, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo sencillísimo para que quede claro. Yo voy a ser un comerciante, ¿no?, de venta de ropa, cualquier ropa, imagínense ustedes. Entonces, no tengo dinero, pero tengo buen mercado, buena venta, ¿no? Vendo cada semana, me hace falta, se me agota, digamos, las prendas que tengo y vendo 1.000 bolivianos cada semana, estoy poniendo un ejemplo. Y no sé qué hacer, entonces necesito duplicar mi capital de trabajo, me presto dinero y esos 1.000 bolivianos que tenía para vender de techo, entonces me voy a prestar, por decirte, 4.000 bolivianos para comprar más mercadería. Esos 4.000 van a ingresar al negocio y van a generar un valor agregado, porque en lugar de vender 1.000 cada semana, es probable que empiece a vender 2.000 o 2.500 nada más. No voy a exagerar en las cifras, ¿no?, porque tengo un buen mercado. Entonces, con esa misma venta del crédito que he obtenido para comprar más prendas, va a generar un valor agregado y voy a poder devolver incluso, no sé, en 2, 3 meses ya todo lo que he vendido, más el interés, y además me va a quedar algo de dinero para mí, ¿no?, como actividad. Entonces, eso es lo recomendable, ¿no? Ahora, no es malo prestarse para mejorar la calidad de vida. Como te decía, el techo propio es para mejorar la calidad de vida. El crédito de consumo también destinado para mejorar la calidad de vida. Ahora, un viaje, ¿no?, es decir, me presto para comprar pasajes y hacer un viaje a la India o a Egipto, no sé, por darme un gusto. No lo sé si realmente mejora la calidad de vida, eso ya tiene que evaluar cada persona, ¿no? Como tú bien decías, puedo verlo como una inversión, pero en términos más cualitativos, y si puedo pagarlo, bienvenido. Pero si no puedo pagar con ese 20 o 30% máximo que hemos hablado, es preferible no hacerlo, porque después se va a convertir en una deuda tóxica, ¿no? Excelente. Franz, se me ha agotado el tiempo, lamentablemente no tengo más que agradecerte por tu participación en el programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido muy didáctico todo aquello que nos has presentado como consejos, evidentemente. Así que muchísimas gracias y que sea hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. Como siempre, Jaime, estoy predispuesto para cualquier convocatoria que me realices, y como el mayor agrado para poder, comunicar lo que uno día a día va aprendiendo, ¿no?, y compartir esto y esta experiencia sobre todo con toda tu audiencia, y el agradecido soy yo, y con mucho gusto realizo este espacio y lo brindo para ti. Muy bien, muchísimas gracias. Le decimos entonces a Franz Guarachi, experto en temas financieros, experto en banca, que nos ha acompañado en esta oportunidad. Como ustedes pueden ver, entonces, amigos, no necesariamente una deuda puede ser catalogada como buena o mala. Va a depender también en mucho caso, o en varios casos,
del sentido que nosotros le demos a ese préstamo que nosotros vayamos a obtener. Obtener un préstamo, bueno, no es nada fácil tampoco, hay que demostrar una capacidad de pago, así que aquello también puede ser entendido, si nos dan el dinero, como que sí podemos acceder al mismo, es decir, que sí podemos disponer de ese dinero que nos están dando. Pero el consejo siempre es realizarse o prestarse dinero en función a una inversión, ¿no es cierto? Porque eso nos va a traer réditos, va a ayudar ya de una manera o como consecuencia a tener un mejor estilo de vida y por supuesto también a solucionar otro tipo de problemas. Vamos a una pausa a continuación aquí en el programa y cuando retornemos estaremos viendo el panorama internacional de las noticias en el ámbito económico, por ejemplo, y vamos a ver cómo están los argentinos en función al cambio climático y también a los fenómenos naturales que les están afectando. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir junto a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. A continuación vamos a presentarles el hecho económico más destacado de la región, en este caso. Vamos a revisar lo que está pasando en Argentina, un país donde se produce mucho maíz, harina, cereales, tiene una variada producción en ese aspecto. Sin embargo, se están viendo afectados por las lluvias, por estos fenómenos climáticos que han inundado sus campos de cultivo. Veamos. Campos bajo el agua. Los agricultores de la zona central de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, están lidiando con extensas inundaciones que bloquean el acceso a sus campos y amenazan a la producción de soja y maíz en una de las principales naciones exportadoras de granos del mundo. Cada año, Alejandro Bayán supervisa sus cultivos a mediados de noviembre, pero al igual que muchos otros agricultores de la zona, el agua le impide llegar a sus terrenos. Esto que ves atrás a mi espalda no es un canal, sino es un camino donde transitamos habitualmente, donde transitan un montón de productores. Acá tenemos el área afectada más o menos entre un 60 y un 70% en esta zona. Hay zonas que tienen entre el 50% al 60% y otras zonas que tienen un poquito menos, ¿no? Argentina es el líder mundial en exportación de harina y aceite de soja y el tercer mayor exportador de maíz. Para 2025-2026, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimaba una producción de soja de unos 48,5 millones de toneladas y de maíz de 58 millones de toneladas. Pero según la Asociación de Productores Rurales Carvap, en los últimos 4 meses las precipitaciones fueron excepcionalmente abundantes. Cerca de 1,5 millones de hectáreas en el centro y oeste de Buenos Aires podrían volverse improductivas. A continuación, vamos a esa interacción que existe entre usted y nuestro programa. Me puede escribir a mi página en Facebook, Jaime Albarracín, Economía para Todos, utilizando el Messenger, para hacerme alguna cuestión o alguna pregunta en función a educación financiera, modelos de negocios, en fin. Estamos atentos a aquello. Reitero, mi página en Facebook, Jaime Albarracín, Economía para Todos, utiliza el Messenger. Nos ha escrito Isabel Guardia, quien pregunta: ¿cuál es el error más común que cometen los bolivianos al pensar en jubilarse anticipadamente? Bueno, hemos hecho las consultas necesarias, Isabel, y nos han respondido que el error más común al pensar en jubilarse temprano es subestimar los costos de vida futuros y el riesgo de quedarse sin fondos para un disfrute adecuado para emergencias. Muchos no planifican financieramente su jubilación, asumiendo que tendrán tiempo para disfrutar o que un solo plan de jubilación es suficiente. Pero todo indica que no es así, porque los montos de jubilación actualmente son mínimos y si uno adelanta este proceso, pues va a recibir mucho menos. Este es entonces el consejo que le damos a Isabel, que nos ha escrito a través del Facebook. Vamos también a nuestra frase del día. Escuche bien, por favor. Las finanzas personales
son 80% comportamiento y solo 20% conocimiento intelectual. Es una frase anónima que nos muestra que es importante regular nuestra disciplina, nuestros hábitos de vida, escribir, hacer un presupuesto y en función a aquello tener una mejor salud financiera. Los conocimientos académicos sí afectan, pero en un 20%. Vamos a una nueva pausa y cuando retornemos, la recta final de Economía para Todos. Parte definitiva de Economía para Todos correspondiente a esta fecha. Hemos hablado hoy sobre deudas positivas, deudas buenas y deudas tóxicas. Cómo acabar ese círculo. Y nuestro experto, Franz Guarachi, nos ha dado muy buenos consejos. Uno de ellos, que una deuda no es buena o mala por sí mismo. Va a depender del enfoque que le demos y también del sentido que vayamos a proporcionar a ese dinero que nos vamos a prestar. Para algunos es una buena deuda prestarse dinero para viajar, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero otros priorizan la inversión para obtener réditos en función a ese dinero que hemos obtenido, fundamentalmente de la banca. Primer consejo, entonces, siempre nos ha aconsejado nuestro experto tomar en cuenta las tasas de interés que se nos va a cobrar en función a ese monto de dinero. Ver nuestras capacidades de pago. Si es para una inversión, entonces es posible que no necesariamente se registre esa regla de 30-40% de nuestros ingresos para cumplir con la deuda. El riesgo puede ser mayor, pero reitero otra vez, es una inversión. Lea bien, investigue, analice y sobre todo piense bien antes de obtener una deuda, prestarse dinero, para ver si va a poder pagar y si de verdad le va a servir aquello. Usted puede recapitular estos consejos que hemos recibido en esta oportunidad gracias a nuestra página en Facebook, más bien en YouTube, Economía para Todos Palenque TV. Reitero, nos encuentra en YouTube como Economía para Todos Palenque TV, donde va a encontrar más de 200 programas que ya hemos emitido con este tipo de consejos. No me queda más que invitarle a usted a que nos siga en nuestra próxima edición. Vamos los sábados a partir de las 19:30, siempre aquí en la señal de Palenque TV. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.